responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento. Estás en sintonía de Sin levadura en la doctrina. Con la demostración de que Dios nos ama dándonos un nuevo día, estamos aquí otra vez al aire en la serie Las 40 Parábolas de Jesucristo. Bendito sea el Señor, nos toca la parábola número 17. El día de hoy se llama la parábola de los dos deudores o los dos acreedores. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ubiquémonos en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, esta parábola solo se registra en este pasaje de la escritura, en este evangelio. El evangelio escrito por el médico griego Lucas, que los hebreos le llaman Gilel, pero que así le llaman con un nombre hebreo, él es griego de nacimiento. Porque dicen que toda la Biblia fue escrita solo por hebreos. Eso es falso, que hay un griego estudiado, versado, preparado, médico en ese tiempo, no cualquiera era médico en ese tiempo. Y aquí nos deja conocer un buen cuadro sinóptico. Yo creo que el primer investigador para las cuestiones de la escritura, yo creo que fue Lucas. Diligentemente indagó acerca de los eventos cercanos a su vida, porque él escuchó de esta situación e indagó mejor. Entrevistó a María, entrevistó a todas esas personas y todo eso lo dejó condensado en un evangelio que la verdad da un muy buen orden de los acontecimientos, los hechos, cómo ocurrieron, la secuencia de los hechos en la vida y obra de nuestro Salvador aquí en la tierra. Es un muy buen evangelio, se llama el Evangelio Sinóptico de Lucas, el médico amado. Dice así, estamos en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Voy a utilizar hoy dos versiones adicionales de apoyo, pero nuestra versión base siempre será la Reina Valera. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Se sabe que este fariseo se llamaba Simón el leproso. ¿Listo? Había sido sanado de lepra y en agradecimiento pues el hombre invitó a Jesús a comer. No nos dice la escritura si Jesús le sanó de lepra o si fue una sanidad como las muchas que tuvo estas personas con este problema, que confirmaba la ley de Moisés, que cuando a alguien le apareció lepra, pero también de alguna manera le desapareció la lepra, pues había un proceso para reintegrarlo a la vida civil, a la sociedad, a los quehaceres de la sociedad, y este hombre había sido reintegrado, pero pues se le conocía como Simón el leproso. Ya se sabía que no tenía lepra, pero pues quedó con ese remoquete. Y escuchando hablar de Jesús de Nazaret, le invitó a almorzar. Jesús no le negaba la posibilidad de sentarse a la mesa con ellos, con nadie negaba la posibilidad de sentarse a la mesa. Recuerdo que la idiosincrasia judía era complicada y bastante respingada, ¿cómo podríamos decir? Muy exclusiva, muy elitista al respecto de sentarse a la mesa con alguien a comer.
ellos no comen con cualquiera, solo saben los que han tenido la posibilidad de conocer la cultura judía. Bendito sea el Señor. Entonces aquí le aceptó la invitación a comer. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, Simón el leproso, dijo para sí, no esto lo pensó, esto quedó escrito allí, pero fue un pensamiento. Jesús de Nazaret, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujeres que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Jesús le leyó la mente, obvio, no había nada oculto a los ojos del Hijo de Dios, aunque sea aquí en la tierra presente, y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Hasta el momento es hipocresía, ¿no? Listo, porque acaba de decir, si este hombre fuera maestro, sabría qué clase de mujeres que le está tocando, evitaría que esa mujer lo tocara. Entonces le dijo, di, maestro, y aquí aprovecha para dar la parábola del día, la importantísima parábola del día. Una parábola que de antemano te digo comienza ya a derribar tanta arandela religiosa, tanta traba religiosa, para que una persona se pueda acercar al Señor. ¿Listo? La religión hace eso. No estuvo errado Carlos Marx al decir que la religión es el opio de los pueblos. No estuvo tan equivocado. Para el que me está escuchando, si usted pensaba que nosotros enseñamos religión, están supremamente equivocados. La religión en la Biblia también está peyorizada. Jesús no vino a enseñar una religión, él vino a establecer el camino de regreso al Padre, y él dijo, yo soy el camino. Nos tenemos que entender con él. El cristianismo es todas aquellas profesiones de fe que se sustentan en la Escritura, que tienen base bíblica, comprobada y respetando los contextos, o sea, una fe legítima, una enseñanza legítima, bíblicamente sustentada, no desviada de su curso, que se centra y gira en torno a Cristo Jesús. Eso es el cristianismo. ¿Listo? ¿Ok? El Evangelio es el mensaje punta de lanza del cristianismo, que anuncia que en cabeza del Hijo de Dios, el Padre Celestial se acercó a la humanidad para redimirla de algo que la humanidad no se podía quitar de sí mismo, que es el pecado. El pecado desnuda la actividad de un enemigo mutuo y común de la humanidad. ¿Listo? Que con el pecado aprovecha para esclavizar a la gente, como la kriptonita para Superman. Un ejemplo, la kriptonita es el único elemento que debilita a Superman, y la única manera de que Satanás pueda tocar al ser humano, que es hecho imagen y semejanza de Dios, es hacer que caigan en pecado. Después de que una persona incurra en pecado, cualquier pecado, aquí no vamos a clasificar pecados, pecado es pecado. Pecado en su concepto original, amartia, que es el término griego, que es el que más lo envuelve, habla acerca de totalmente una desobediencia a Dios, como cuando a Adán le dijeron no comas de ese árbol y Adán comió. Eso es pecado, pero solamente desobedeció una orden, pero es pecado. Pecado es desobedecer a Dios, y eso ofende al Señor, porque pues Él hizo a sus criaturas con la libertad de obedecer de buena gana. Usted que ha sido de pronto alguna vez patrón de alguien, dígame, solamente contésteme esto. Disculpe el preámbulo de manera de introducción. ¿Le disgusta cuando usted tiene un empleado al que usted le da una orden y usted ve que el empleado de mala gana lo hace? De mala gana. Además, de esta parábola desprendemos las siguientes por ese lado. ¿Listo? La parábola de los dos hijos, que dándole un preámbulo. Pero usted ve que ese empleado lo hace, pero lo hizo de mala gana, a regañadientes y demás, hasta mal hecho. Dígame, usted como patrón, ¿le agrada la conducta? ¿Cierto que no? Cierto que la obediencia también tiene sus categorizaciones para clasificarlas. Hay obediencia a regañadientes,
La verdad no fue una obediencia perfecta. Y Dios hizo a sus criaturas con la posibilidad de hacer una obediencia perfecta, o sea, de ser obedientes de una forma perfecta a lo que Él demanda, que lo que Él demanda no es engorroso. La religión sí establece engorrosas demandas de parte de Dios que de verdad, entre comillas, no son de parte de Dios, como por ejemplo los sacrificios, las laceraciones, la gente que ve a esas personas que según la religión se laceran, dice que porque tienen maldad en su cuerpo, que porque tienen mal en su corazón y que para llevar el castigo de Cristo, entonces ellos, cuando ya alguien pagó por ellos para que ellos no estén sufriendo los rigores del pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces vuelvo a la descripción. La religión no es de Dios. La religión es algo que el hombre se inventó para volver a Dios, pero lo llama religare. Ese es el término original de religión y no está ni en griego ni en hebreo, sino en latín. Porque la religión es de los paganos. Y el paganismo viene en este caso de Roma. ¿Listo? De Roma viene todo el paganismo. En latín en adelante, no hay una correspondencia hebrea en griego ni en hebreo para la palabra religión. Por allá en Santiago capítulo 1 traduce el apóstol Santiago, más bien el hermano del Señor Jesús, traduce a religión que la religión sin mácula, sin mancha es esta. Eso está por el versículo, al final, los últimos dos versículos. Pero cuando ahí se encuentra en el término original griego, cuando él tradujo religión, realmente el término que utilizaban ahí era la piedad que agrada a Dios, la observancia que agrada a Dios, la obediencia perfecta que agrada a Dios, le llaman treskeia. Treskeia no es religión. El término religión se encuentra en la escritura, pero ya de una forma como lo es. Por allá en el libro de los Hechos, y lo escribe también Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, y él traduce en religión cuando habla acerca de cuando Pablo está presentando su demanda ante las autoridades de que por qué hacía todo eso y por qué dejó de perseguir a los de la secta de los nazarenos, a los cristianos, seguidores de Cristo, y que ahora él le llama elegidos, escogidos, y la iglesia significa escogidos, y él dice por qué deja de perseguirlos y se comienza a defender y todo el asunto. Entonces las autoridades que ven eso como pues analizan, no, estas son cuestiones de religión, yo no me quiero meter en eso. Entonces ellos fueron los que esbozaron el término de religión, ¿listo? Y recuerde que ya estaba Roma en nación, ya Roma estaba en nación, además Pablo había apelado al César. Él no dejó que lo libertaran ni que lo juzgaran en Jerusalén, sino que dijo, llego hasta el César, y el Señor le había encomendado algo de que hasta Roma iba a llegar a enseñar la fe verdadera que conduce y nos lleva de regreso al Padre Celestial. Y hablando de eso, las mismas autoridades hablaron, Festo, Agripa, se puede leerlo en el libro de los Hechos desde el capítulo 22 en adelante, hasta el capítulo 28, que es el momento donde encarcelan a Pablo y lo dejaron 2 años encarcelado. Entonces en ese tiempo ellos desposan, no, este hombre podría ser libre, este hombre no ha hecho nada malo, sino que pues un rey le decía al otro, o un general o un capitán le decía al otro, güey, ¿por qué está aquí? No, pues unas cuestiones de la religión de ellos. Entonces cuando habla de religión ahí, dice, como es el concepto de una persona cuya cosmovisión de religión es sencillamente lo que cada pueblo hace para sus dioses, entonces el término es daimono deisais, que es adoración de demonios. Y eso es lo que realmente es la religión a la luz de la Biblia. Una adoración de espíritus inmundos a los que le colocan este nombre, y a través de esos intermediarios quieren llegar a Dios. Eso es lo que le llaman los santos en el caso de la religión tradicional. Pero no es sino adoración de demonios, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, porque el ídolo no es nada, es una cosa de palo, de yeso, de piedra, y no tiene poder de nada, como dicen los Salmos 115. Pero ¿qué sucede? El problema del ídolo es que el ídolo no llegó de la nada. El ídolo llegó de alguien que te habla al oído y te empuja a la idolatría. Y detrás del ídolo se esconde un demonio. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el objetivo central de Satanás. Él quería la adoración que le merece, que Dios es el único merecedor de recibirla, y él la quería para él, por eso fue arrojado del cielo. Porque él quiso ser semejante al Altísimo. Entonces, como él sabe que la gente no le va a ofrecer adoración así por así, entonces se esconde detrás de las imágenes. Eso es todo este asunto. Entonces, seguimos la lectura, y en la lectura, pues, aquí comienza el Señor a dar esta palabra donde comienza a soltar y a, digámoslo así, a tirar al suelo tanta arandela religiosa que impide que las personas
necesitadas de Dios se acercan a Él. Dice así, un acreedor tenía dos deudores. El acreedor, corregía la parábola del acreedor y los dos deudores. El acreedor era la persona a las cuales estas dos personas estaban endeudadas con él. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le daba 500 denarios, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, es decir, estamos hablando de una proporción de 10 a 1. ¿Listo? Y no teniendo ellos con qué pagar, los dos deudores, perdonó a ambos. Di pues, le dice el Señor al fariseo, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Paremos allí. 500 denarios, la gente pues un denario, tengo entendido por algunas tablas y medidas, un denario era el salario de un día de trabajo. ¿Listo? Entonces, si no estoy mal, estoy buscando la tabla de medidas. Y en esa proporción, pues lo que vemos aquí, lo que realmente nos interesa es que el uno debía prácticamente 10 veces más que el otro. Por acá lo estoy buscando. Y al deber 10 veces más que el otro, pues es obvio, es como si hoy hiciéramos una medida del denario, que el salario de un día de trabajo, perfectamente. Y el salario de un día de trabajo es, pues hoy a la luz del 800, estamos hablando de casi que de 20 a 30 mil pesos, sin ser exactos. Listo, entonces esta persona le debía 10 denarios, estamos hablando de 200 mil, 300 mil pesos. El otro, ¿cuántos le debía? No, 10 no, 50 denarios. 50, 1.500.000. Y el otro le debía 500 denarios. Oh, la cosa se complicó. ¿Listo? 15 millones. Entonces ninguno de los dos, haciendo un presupuesto, usted calculará bien las cifras allá. Una calculadora hacia la mano, aquí no tengo calculadora. El asunto y el argumento es que a ambos los llama el acreedor en un acto de misericordia, porque eso viene del acreedor, la persona a la que estas dos personas le debían, y sencillamente los llama y les dice, mire, paz y salvo conmigo, tranquilos, despreocúpense de la deuda. Los dos personajes se despreocupan de la deuda y ¿qué sucede? Pues inmediatamente el Señor voltea a mirar al Simón el fariseo y le dice, ¿cuál de los dos le amará más? Es decir, estará más agradecido. Y Simón dice, pues imagino yo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, sí, claro, es correcto, rectamente ha juzgado. Entonces, vuelto a la mujer, dijo a Simón, mira Simón, ahora voltea a mirar a la mujer que estaba a su espalda, ya le explico por qué. ¿Listo? No estaba abajo porque el concepto que tenemos es que estaba debajo de la silla, porque estamos viéndolo en el concepto occidental, y resulta que los asientos eran distintos en ese tiempo. Entonces, ves a esta mujer, entonces ya Simón no mira debajo de la cama, debajo de la mesa, sino que mira hacia atrás de Jesús, y claro, era obvio, él está en su casa y esa mujer entra, y ya sabemos que Simón no estuvo agradado con que esa mujer entrara. Así, pues, si él mismo dijo es una pecadora, entonces que pues, estoy invitando al Señor y esta señora está tirando el banquete que le estoy dando al Señor. Entonces, claro que la ha visto, Señor. ¿Ves a esta mujer? Sí, bueno, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, algo que era costumbre de ellos. En esa sociedad tan calles polvorientas, no había pavimento, pues era tremendo de que alguien con sandalia llegara y sus pies de verdad sudorosos y el polvo pegado como costra. Entonces era costumbre siempre ofrecerle a alguien un tarro con agua o un recipiente con agua para que pudiera lavar sus pies, porque va a entrar a una cena. Llegué aquí y no me lavaste, no me diste agua para mis pies, y mucho menos se lo lavo, ni me dio agua, pues mucho menos me va a lavar los pies. ¿Listo? Mas esta mujer, comenzó a referirse a él como pues el concepto que él la tenía, esta es cualquiera. No sabemos quién es esta mujer, si era la tal María Magdalena o alguna, pero lo que sí es que la mujer era prestante, no es que no tenía modo, esta mujer tenía modo, ahorita lo vamos a ver. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, o sea, me los lavó con las lágrimas. El agua que tú no te costaba nada, me la hubieras podido dar, esta mujer con sus lágrimas ha lavado mis pies. Versículo que sigue, y los ha enjugado con sus cabellos, también los secó con sus cabellos.
Porque no hay ninguna toalla, señor Simón, présteme una toalla. No, que todo anda prestando una toalla, hombre atrevido, andate de aquí. No, los secó con sus propios cabellos. Ahora, seguimos. No me diste beso, le está refiriendo a Simón. Mira, tú a mí no me diste ningún beso de recepción. Cuando era costumbre entre ellos besarse en las mejillas. No sé si usted lo ha llegado a ver, pero en el oriente los hombres se besan. No se besan en la boca, ni lo tome por el lado de sodomía, nada, al contrario, en un tono de respeto se dan algo que la escritura le llama un ósculo santo, donde se besan en las mejillas, ambas mejillas, en tono de agradecimiento, como si usted, no sé si lo tuvo alguna vez, si de pronto su papá o alguien al que usted tuviera le diera un abrazo, ¿entendés? O le diera un beso en la frente, de ese tipo de respeto era, eso es una honra. No me diste beso, mas esta, mire el término, esta, como que se le está diciendo, esto es una pecadora. Esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Listo? No me ungiste, mire, 3 cosas tampoco. No me ungiste la cabeza con aceite, algo que normalmente se hace también, que nunca falte el aceite en tu cabeza y el perfume en tus vestidos y siempre estén blancos, dice Eclesiastés, y eso lo conocían los judíos. Y de pronto llegó el Señor y, pues Señor, que falta un poquito de aceite, también te regaló aceite para tu cabeza. No me ungiste con mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. No la cabeza, sino los pies. Y dice el versículo siguiente, 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, ella era la de los 500 denarios y yo soy el acreedor. Esta señora está endeudada conmigo por su mala vida, como dice la Dios habla hoy, donde dice que en esto una mujer de mala vida entró y comenzó a regar sus pies. Así dice la Dios habla hoy. Y esa mujer de mala vida pues ha cometido muchos pecados y el pecado es una deuda. Y ahí está el acreedor, es una deuda con el Creador. El pecado es una deuda con el Creador, crea eso, amigo, créalo. Comienza a entender por ahí, por ese lado, y al darse cuenta que usted está en una seria deuda delante de Dios, y que el día de saldarla puede ser hoy, en vida. En cambio, si usted llega y muere en sus pecados, que puede ser en cualquier momento, usted no tiene manera de quitarse los pecados de encima, porque tuvo siempre la posibilidad de ir al acreedor suyo, grande acreedor, que es el que le dio la vida, el que lo formó en el vientre de su madre, y al cual usted no le hace caso desde hace muchos años, y si lo hace es una obediencia a regañadientes, o sea que no es perfecta, y si dice que está tratando de obedecerlo según la religión, es una obediencia que no es exacta con las escrituras y que no es como Dios demanda, o sea que usted está creyendo en Dios a su manera. Entonces usted tiene una seria deuda que puede ser de 500 denarios, que puede ser de 1000 denarios, o si usted peca desde que tenía 5 años y tiene en este momento 70 años, pues imagínate 65 años pecando a diario con palabras, con acciones, con lo que se deja de hacer, con muchas otras cosas, con pecados ocultos que solo usted sabe. Imagínese, o sea que usted tiene un costalado de pecados a los cuales un día rendir ante la presencia de Dios, o sea que usted está endeudadísimo. Y el acreedor es el Señor, nuestro Creador, ahí en la persona del Hijo, y voltea a Simón y le dice: Simón, esta mujer es la de los 500 denarios, y yo le estoy diciendo que no me debe nada, como la parábola lo dice. El acreedor llamó a los 2 deudores y le dijo, les perdonó la deuda. Estás a paz y salvo, mujer. ¿Me va a amar? Claro, porque le perdoné mucho. Pero a ti yo también te estoy perdonando, pero tú no te consideras una persona supremamente pecadora, aunque lo eres. Mire, incluso ahí ya había pecado, había pensado mal del Señor, ya eso es un pecado. Este hombre, si fuera profeta, puso en duda, entre comillas, la autenticidad del Hijo de Dios que estaba ahí presente. Es un pecado. Y pues se te perdona, pero como tú consideras que no has hecho mucho y que has sido bueno, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo paso a los viejitos en la calle, yo hago esto, yo doy limosna, mejor dicho, el concepto religioso de lo que es una persona nueva. Entonces pues ve buena, que ninguno hay bueno sino solamente Dios. ¿Usted es justo o es persona injusta? O sea, no redimida. O usted es justo delante de Dios o es un pecador.
Esos son los únicos dos conceptos que Dios avala. Entonces, pues usted se le perdona menos y pues su agradecimiento es, bueno, gracias Señor, bueno, gracias a Dios me quitaron esa deudita que tenía. Porque en su concepto usted no estaba supremamente endeudado. Mas esta mujer de mala vida sí estaba supremamente endeudada. Y vamos a verlo como lo dice una versión católica le llaman la versión pastoral latinoamericana. Dice así, mira, versículo 47. Por esto te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados. Hablando de la mujer. Qué énfasis tan bueno. Sus muchos pecados, dice aquí en la Reina Valera. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. En la otra acentúa. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le son perdonados. Por eso amó mucho. Mas al que se le perdona poco, pues poco ama. Pero a ambos se les concedió el perdón. Esa es la bendición. Entonces lo que la parábola trata de apuntar es que hay que entender que en el camino del Señor, la gente que atiende el Evangelio, vas a encontrar gente, como ayer escribía un texto que lastimosamente me borró, donde personas que voltean a mirar a otros, olvidándose de dónde fueron rescatados ellos, es decir, condenan sin misericordia, condenar. Lo que le hablaba el otro día de catacrino, término griego. Condenan a otros, no olvidándose muy fácilmente de dónde los rescató el Señor a ellos. O juzgan a otros, anacrino, en algo que es previo a la condena, donde de una forma, digámoslo así, rajatabla, ven a una persona cometer cierta situación y si ya le cerraron el cielo, ya no tiene entrada. Como por ejemplo expresiones como decir, uy, ese maldito no merece perdón de Dios. Frases así, ¿la ha escuchado usted? Cierto, no, ya. Y no recuerdan que solo hay un pecado que no se puede perdonar, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De resto, todos los demás pecados el Señor invita a ofrecimiento. ¿Has matado a alguien? Es un pecado grave, claro, es pecado grave. Nadie está diciendo que no. Si te agarran las autoridades, ya sabes, años te habrías guardado en la cárcel. Pero el Dios del cielo, que es el dueño de la vida, puede perdonarte, así seas un sicario, sea profesión tuya o mataste a alguien por error, como sea. Dios te puede perdonar. No hay pecado que Él no pueda cubrir en la cruz del Calvario. Ya las cubrió. Ya cubrió esos pecados. Y a lo último se refiere a ella y le dice, mujer, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Cuando Él dice eso, pues se levanta la diserción y todo el mundo dice, ¿quién es este hombre y qué presunción es esa? Que comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Los que estaban sentados a la mesa. Recuerde que no solo estaba Simón y Jesús, habían otros convidados a la mesa. Ellos comenzaron a murmurar, pero ¿qué pasa con este hombre? Es que perdonando pecados, ¿quién es? ¿Quién se cree? Pues otro pasaje de la Escritura demostró que Jesús tenía poder para perdonar pecados, porque sanó a alguien y estaba ahí y les dijo, cuando Él le dijo, amigo, tu hijo, tus pecados se son perdonados. En esto no hay problema, la mujer, tus pecados te son perdonados, nadie lo ve. Hoy en día alguien te absolvo de pecado, absoluto y yo no sé qué, yo no sé cuánto, y listo, pero eso no se vio. Pero absuelva de pecados a un paralítico por el cual, porque ese pecado llegó a su vida, lo dejó paralítico. Entonces, si usted lo absuelve de pecado, le quita la culpa, entonces ese hombre tiene que caminar. Y con eso demostró Jesús que Él tenía poder para sanar y para perdonar pecados. Entonces volteó a mirar a la gente que estaba alrededor, no en este caso, sino en otro caso donde se dio la misma crítica, donde dijeron, ¿quién es este que hasta perdona pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Sí, ahí está Dios encarnado, en la persona del Hijo. Entonces Él voltea y le dice, para que sepáis, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Me estoy parafraseando otro pasaje que te lo voy a dejar en un texto de base, para que comprendas la realidad de que tus pecados de verdad pueden ser borrados, y tu expediente de vida, cuando se presente ante el reino celestial, puede ser borrado totalmente y no recordarse ninguna de las faltas y los errores cometidos contra Dios, contra tu semejante y contra ti mismo. Entonces, dice el Señor a este paralítico, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O hijo, ten ánimo, levántate y anda. Entonces todo el mundo dijo, pues en ese sentido sí es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados y ya váyase. O más bien llévenselo, porque él no se puede ir solo.
Pues para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, entonces le dijo al hombre, levántate, como te quito la culpa de encima y los pecados eran lo que te habían llevado a esa cama, porque créalo, muchas de las enfermedades hoy en día son por causa de pecados cometidos. Se convierten somáticas, es decir, se convierten físico-somáticas, fisiológicas, pero porque arrancaron de una acción, y esa acción trajo unas consecuencias, y esas consecuencias llevan a la gente a lo que está hoy. Entonces, como yo le estoy quitando los pecados de encima a este hombre que quedó cuadrapléjico y no se podía ni parar, entonces yo ahora le digo, párate, toma tu lecho y vete por tus propios medios. Y ante los ojos asombrados de todo el mundo, ese hombre cogió su lecho, se paró, se puso en pie, tomó el lecho y se fue caminando, y todo el mundo dijo, ay, sí le perdonamos los pecados. ¿Sí está viendo? Por eso al final le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí ya entramos a la parte teológica de esta parábola, donde ya entramos a argumentos de fondo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué sucedió con esa mujer en el plano espiritual? ¿Usted sabía eso? Pensemos un momento, ¿para qué quedó eso ahí? Quiero darle un pequeño testimonio. A mí me leyeron la mano a los 20 años, 18, 19, no sé, estaba recién salido de prestar servicio militar y estaba donde una noviecita que tenía, y ella tenía un tío que era de por allá del Cauca. Ella era una indiecita muy agraciada, muy bonita, y tenía un tío, y ese día el tío le estaba visitando y el tío estaba borracho. El tío practicaba cosas raras y pues estaba allá, y ella como que lo quería mucho, pero entonces yo llegué a visitarla cuando entonces dice, ay tío, te presento a mi novio. Entonces él llega y me extiende la mano, así todo tambaleándose porque se veía que estaba ebrio. Entonces yo le extiendo mucho gusto, pues uno extiende la mano acá en nuestra sociedad, y le voy a dar la mano al hombre. El hombre toma mi mano atrevidamente, no me extiende la mano, no estrecha mi mano, sino que se la manda a la cara y voltea a mirar y me dice, uff, me dice, vas a morir horrible, tú no pasas de los 25 años. Y yo, uy, padre. Entonces mi novia en ese tiempo le dice ay tío, no se ponga con esas cosas, entonces nos fuimos de allí, listo, ok. Pero créanme que a mí me quedó cavilando esa situación. Mi Señor Jesús de Nazaret me llamó a mí a los 24 años y medio. Y escúcheme, y el día que me llamaron, que nunca me habían predicado el evangelio así, confrontado, un amigo que está en Estados Unidos, que está en Gran Bretaña, un compañero del colegio bautista, pues así como a medias tintas, como así como avergonzándose del mensaje, un día no me llevó, pero no me habló nunca de esta deuda en la que yo estaba con el Señor. No me habló nunca de esa deuda, solamente me llevó al seminario bautista y me mostró todo eso y me pareció tan bonito, etcétera. Pero cuando me llevó al culto, ahí sí comenzaron pues a tirarme, y entonces yo como que sentí que esto como que estaba como raro, que así, porque obvio, yo aprendí a cantar en una iglesia católica, entonces yo no vi ninguna imagen, no vi nada, los asientos igualitos y todo, pero nada, todo igualito según mi criterio, pero no había imágenes, y el mensaje sí era como distinto, como que mucha Biblia. En cambio usted sabe que en la tradición solamente te leen 2 versículos y no más, la gotita de la semana y vuelvo a la otra semana. En cambio ahí sí vi que el Señor expuso Biblia, pero cuando llegó un momento en que me confrontaron, yo como que volteé y dije, no, esto no es conmigo. Eso recordaba yo de cuando le pedí al Señor que me mostrara cuando me llamó, y esa vez pues prácticamente pues yo como que la verdad desistí, y desde ese momento dejé como de tenerlo a él en el llavero y nunca más volví a andar con él como amistad, porque pues uno se cierra la banda y realmente lo que está buscando el Señor es rescatarlo. Solamente que el testimonio de ellos es como así, como a media luz. ¿Listo? No todos, ¿no? Hay gente, yo incluso, el Señor me permitió ministrar liberación junto con un pastor bautista de guerra espiritual, y los hay. Pero usted sabe que en el término general muchos de ellos son así, como medias tintas, como avergonzados del evangelio. ¿Listo? Y por ahí, como así, como tímidamente te presentan un mensaje, te dicen algunas cositas, pero no son fronteros. En cambio, faltando 6 mesecitos para que llegara la dicha, estoy hablando de marzo, yo cumplo años en octubre, los 25 años que supuestamente el caballero decía que yo no iba a pasar. Faltando esa fecha, faltando 6 meses más o menos, en marzo de ese año 1998, ese mismo día me predicaron 3 veces, en la mañana, al mediodía y en la tarde.
y a la última persona que el Señor permitió que me acercara, porque a las dos primeras yo le saqué el cuerpo, una no alcanzó, me pasó un tratado, ya he compartido ese testimonio, en un bus. La otra estaban tocando, cuando estábamos almorzando, estaban tocando allá en la Universidad del Valle, una cosa que le llama el aeropuerto, donde aterrizan los que vuelan, así por eso le llama el aeropuerto. Entonces los que vuelan pues por las drogas. Entonces pues queda ahí cerquita del restaurante, y estaba tocando una agrupación en cabeza de Álvaro del Castillo, una agrupación de salsa de Bogotá, donde no saben bailar muy bien salsa. Recuerda que yo soy caleño, o sea, tú no sabes quién sabe bailar y quién no sabe bailar. Pero era muy buena la agrupación, muy buena, y me di cuenta que eran cristianos. Y cuando ya apareció Álvaro del Castillo, uno de los primeros vocalistas del grupo Nietzsche, dando su testimonio, la verdad yo conocí a ese hombre, yo sabía la clase de hombre que era, y ese día el rostro le brillaba a ese hombre, man. Y cantó una canción que se llama Mi Buenaventura, que él tomó y cambió la letra, le llama Cristo te ama. Y comenzó a cantar esa letra, y la verdad a mí me sorprendió, y se acercaron dos personas a decirme que si yo recibía al Señor, y yo salí corriendo. Así era el tamaño de resistencia de este hombre que le está diciendo, que le está hablando aquí. Entonces salí allá, y ahí llegó la tercera, y la tercera es que después de salir de allá, yo salgo de allá a escapármele a esta gente, por poco me salvo, pero no me salvé ese día, porque el mensaje tenía que llegar, y era con prontitud. Veo una mujer con falda larga, pero pues obviamente yo dije, esta mujer tiene un cuerpazo, me le voy detrás, y Dios permitió que esa mujer 2 horas me predicara la palabra. Y ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo que en una conversación después previa, el Señor le había dicho a ella que no me dejara ir, que necesitaba que hoy lo recibiera. Era porque había una urgencia, y ese día recibí al Señor. ¿Qué pasó en ese día y a partir de ese tiempo? Pues sencillamente que me estaban invitando a que mi deuda me la quitaran de encima, porque estaba endeudadísimo. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Qué le demostró el Señor ahí a Simón? Que es donde entramos aquí en un punto teológico en los últimos minutos que nos quedan. ¿Qué es lo que le demostró? Él le mostró las obras de esta mujer, pero las obras de esta mujer, él apuntó a las obras de esta mujer para que él viera, después de decirle las obras que esta mujer hizo, si ves, ella hizo esto, tú no lo hiciste, ella hizo esto, tú tampoco lo hiciste, ella hizo esto otro y tú menos lo hiciste. Por lo tanto, demostró su fe con obras. Pero cuando la despidió, no le dijo, mujer, por tus obras has sido salvada, no, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lo que hiciste estuvo bien hecho, has sido perdonada. Ese es este asunto. El asunto es demostrarle a Dios, que es verdaderamente a quien tenemos que demostrarle que hemos creído que Él es el único que nos puede perdonar pecados y libertarnos, y en el caso de los que están enfermos, sanarlos después de haberle saldado su deuda. Recuerde, lo primero es perdonar pecados, quitarle esa deuda, venga paz y salvo con Dios. Esto ya está hecho desde el Antiguo Testamento, ya estaba anunciado, y aquí está el Rey que lo está haciendo. Lo va a leer Isaías 32, desde el versículo 14. Ese capítulo habla de un rey que iba a venir. Se lo voy a leer al versículo 1, Isaías 32, 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Ese estaba hablando de la venida del Señor. Para justicia reinará un rey en futuro, y ese rey justo que iba a venir es Jesús de Nazaret. Y mire lo que dice así el versículo 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, montes y ganados se hagan majada. Es un anuncio de lo que iba a pasar con Israel, que le pasó, pero mire, hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Es decir, toda esa ruina a la que el pecado llegó por la destrucción, porque Israel pecó, Israel fue idólatra, dado a los ídolos, y ese pecado se le cobró de una manera tremenda. Y eso finalizará hasta que el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y lo que se volvió un desierto se convierta en un bosque. Y dice el versículo 16, y habitará el juicio en el desierto, y el campo fértil morará la justicia en el campo fértil. Y este es el versículo clave. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Esta mujer recibió paz porque alguien la justificó y le perdonó sus pecados. Por eso le digo que hoy en día lo único que hay es personas justas,
no buenas, sino justas, que ya están a paz y salvo con Dios. Y lo enseñó el apóstol Pablo por allá en el libro de Tito. En el libro de Tito habla acerca de esta situación, donde la Escritura demanda, escúcheme, donde la Escritura plantea, más bien, la labor que el Espíritu Santo iba a hacer, confirmando lo que Jesús de Nazaret trajo a nuestras vidas. Dice así, Tito capítulo 3, versículo ¿cuánto? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Recuerda el versículo de Isaías? ¿Y qué? Versículo 14. Hasta que sobre vosotros, versículo 15, hasta que sobre vosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Aquí dice, ¿cómo nos rescató? Por la regeneración, por el lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, es decir, ya paz y salvo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y por acá en el versículo 14 dice que ¿cómo logró eso? Dándose a sí mismo, es decir, ellos eran culpables y yo quiero sacar a los inocentes. La única manera es que alguien cumpla tu condena. Entonces dice el versículo 14 de Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No son las obras las que dan primero. Demuestra tu fe en lo que el Hijo de Dios vino a hacer, que crees que el Hijo de Dios te puede perdonar pecados. Esa fe te lleva a demostrárselo a Él, unas obras, y esa fe te aprueba delante de Dios si es sincera. Y el Señor quita sobre ti ese bulto de pecados y esa deuda impagable. Una deuda que usted no puede pagar ni con todo el oro del mundo. Se la quitará encima y usted sentirá... ya entiendo cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 11, venid a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. No estaba hablando del trabajo físico, de la rusa, como algunos trabajan la rusa y llegan molidos. No, para eso acuéstese y al otro día amanece con nuevas fuerzas. Habla de lo que sobre el espíritu y sobre el alma se comienza a cernir y a acumular, y es la cantidad de faltas que usted debe a Dios y que Satanás también sabe. Míralo, este hombre está endeudadísimo con el acreedor. Este hombre le debe 500 denarios. ¿Qué 500 denarios? Este hombre le debe 1.000.000 de denarios al Dios de los cielos. Y lo tiene oprimido, ya lo tiene hasta doblado, ya hasta no duerme en paz, la conciencia ya no lo deja tranquilo, ya no tiene vida, la vida se le ha puesto de cuadritos. Recurra al que le puede quitar esa deuda encima y que ya pagó por ella. Eso es la fe. Voy a leerle un texto que dice aquí Scofield al final. ¿Qué es la fe? La esencia de la fe consiste en creer y recibir lo que Dios ha revelado. Ya Dios mostró que envió a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Usted está en el mundo y está el pecado. Como lo estuve yo, como estuvieron muchos de mis hermanos. Que ahora somos pecadores redimidos. Esa es la gran diferencia. Pero usted no peca. Claro, si me descuido. Y la idea es no fallarle, pero ahora somos redimidos, es decir, nosotros estamos a paz y salvo. Y a diario no dejamos que esa cuenta se incremente, sino que, Espíritu de Dios, muéstrame en qué te he fallado. Hiciste mal esto, dijiste mal esto, hiciste lo otro, dejaste de hacer aquello, perdóname, límpiame, listo. El que está limpio, dijo Jesús, San Juan 13, no necesita y no lavarse los pies. Bueno, excelente, me lavé los pies, listo, Señor, gracias. Pero aparece el Señor, ¿dónde está mi deuda? Ya mi deuda no está. Jesús pagó por ella. Entonces la fe consiste en creer y recibir lo que Dios ha revelado, y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Es la forma de las Escrituras la que tú tienes que entender. Por eso es que a la gente se le dice lea la Biblia, para que su fe sea bíblica y esté sustentado en cosas que Dios mostró que son así, no en lo que usted cree que de pronto es de esa forma. Por eso está la parábola. La parábola está para que entendamos de que todos le debemos a Dios. Aquí son dos deudores. En la vida real, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? Comencemos con los chinos, ya estamos mal. 1.300.000.000. 1.300.000.000 de chinos, listo. Supongamos 7.000 narices respirando bajo esta tierra.
bajo este cielo. Todos están endeudados con Dios. ¿Cuántos son cristianos? Listo, supongamos 200 millones de esos 7.000 millones. Cristianos redimidos, o sea que estos están a paz y salvo. ¿Alcanzan a ser el 1%? ¿Alcanzan a ser el 10%? ¿Solo para ellos se dio esto? No, el acreedor le perdonó la deuda a todos. Está dispuesto a perdonarle la deuda a todos. Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Esa deuda impagable la pagó el Hijo de Dios. Y la Escritura dice que también Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Cierro con un versículo que tú lo conoces muy bien, si lo has escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea en Jesús no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Es decir, Él no envió a decirle, bueno, ahí les mando el chepito para que le paguen. Él no envió al mundo, a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es decir, Él envió a su Hijo para decirles, les perdono la deuda, vuelvan a mí. ¿Quieres aceptar ese perdón? Te voy a guiar en una oración. Dile, Padre Celestial, acepto tu ofrecimiento de amnistía, de paz y salvo y de perdón de pecados. En la persona del Hijo, Señor, te acercaste a nosotros a ofrecernos salvación. No quiero ser testarudo ni duro de corazón para aceptar este ofrecimiento. Hoy acepto el ofrecimiento del perdón de pecados. Por eso reconozco que te he fallado, que te he ofendido, que he vivido lejos de ti, contigo en mis labios, pero mi corazón lejos de ti. Que no he hecho tu voluntad, ni me he propuesto ni siquiera saber a qué vine a este mundo y para qué me enviaste. He hecho mis pensamientos, mis propios proyectos, mis planes de vida y nunca te he consultado a ti. En eso, Señor, también tengo deuda. He vivido sin dirección del Espíritu Santo en mi vida. Ni siquiera he cogido la Biblia. Nunca le he tenido respeto. A veces he dudado de ella y más bien la he atacado y la he criticado cuando la Escritura dice que es la palabra tuya. O sea, que he puesto tu palabra en duda. O sea, que no he creído tu palabra y hasta he ofendido a tu palabra. Pero hoy creo a tu palabra que me dice que a través de tu Hijo me ofreces perdón de pecados. Por eso hoy lo demostraste yendo a la cruz del Calvario, Señor Jesús. Por eso acepto el sacrificio en la cruz. Por eso acepto lo que hiciste por mí. No tengo oro ni plata para poder comprar la salvación. No tengo posesiones con las que pueda asegurar mi entrada al cielo. Pero dices, como le dijiste al ladrón antes de morir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que me puedes llevar de regreso al paraíso. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, para que hagas de mí una persona distinta. Pero la única manera es que entres en mí a través del Espíritu Santo. Dame tu Espíritu, Señor, para yo poder entender estas cosas. Y permite que hoy pueda sentir que mis muchos pecados me son perdonados. Mis numerosos pecados me son perdonados. No soy de mala vida como esa mujer, pero he pecado de la misma manera. También te he fallado, también te he ofendido. Y pido que la sangre del Cordero que derramó en la cruz para perdón de pecados hoy me limpie de cabeza hasta los pies y me presente apto y sin deuda a paz y salvo contigo, Señor. Para que el día que me llames a tu presencia yo pueda decir que soy uno de los que se acogió a la amnistía que tú ofrecías y no te rechazó. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. No hay otro Salvador sino tú. Nadie más se fue a la cruz del Calvario por mí. No fue María, no fue Pedro, no fue nadie, ninguno de los dioses falsos. Tú entregaste tu vida por mí y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Toma el control y guíame a tu buena voluntad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús y por la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te espero el día de mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde y reafirme lo que comenzó hoy.
Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.